¿Has oído hablar de los robo-advisors financieros? Si todavía no lo has hecho, créeme que vas a empezar a escuchar sobre ello dentro de muy poco. En el vídeo de hoy te quiero hablar de qué son y cómo van a modificar tu panorama financiero en los próximos años. Hola emprendedores en la vida, mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. La industria fintech está creciendo enormemente a través de la introducción de la tecnología en muchos servicios financieros que usamos en nuestro día a día. Y uno de ellos será el cambiar al asesor financiero por un robo-advisor. Podemos decir que son, como su propio nombre indica, asesores robots que mediante determinados algoritmos y sistemas de inteligencia artificial que les permite ir aprendiendo constantemente, son capaces de dar información acerca de cuáles son las mejores posibilidades de inversión, y no solo a gran escala, sino a nivel muy pequeño, a pequeña escala, como por ejemplo para invertir 100 euros. Puede que te estés preguntando qué ventajas tiene el uso de robo-advisors, y algunas de las más destacadas es la enorme reducción en comisiones que el usuario va a tener que pagar, así como una mayor diversificación de productos en los que puede invertir y la posibilidad de una mayor capacidad de análisis de datos. Además, da la casualidad que en un reciente estudio que hice en uno de mis proyectos era alrededor de un proyecto de robo-advisors, donde os quiero resumir brevemente algunos de los puntos que valoré. Lo primero fue definir cuál era el público objetivo, y a primera vista puedes pensar que es únicamente gente joven, pero mi proyecto no lo veía así, ya que por un lado puedes incluir a la generación millennial y nuevas generaciones posteriores, pero abrí dos nuevos grupos. Uno, aquellas personas que todavía no han invertido dinero o iba a ser su primera inversión y donde muchas veces se sentían incómodos compartiendo cierta información personal con otra persona, y el hacerlo con un sistema tecnológico les resultaba más sencillo y discreto, por decirlo de alguna manera. El otro grupo al que me dirigía lo denominaba optimizadores, y básicamente es aquel grupo de personas que, independientemente de su edad, su objetivo es optimizar al máximo sus inversiones mediante la automatización de cualquier espacio de su vida diaria, entre ellas la inversión financiera. ¿Qué ventajas ofrecen los robo-advisors? Una de las principales es la accesibilidad a tiempo real desde cualquier dispositivo y en cualquier parte del mundo con tan solo tener una conexión a Internet. También permiten invertir, como te comentaba, con presupuestos mucho más pequeños y además basados en el entendimiento de la situación financiera de cada persona, para establecer ese primer contexto, ¿no? Y luego aprender de su estilo de vida para ofrecerle recomendaciones y estrategias totalmente personalizadas. Los robo-advisors tienen la capacidad de manejar enormes volúmenes de clientes al mismo tiempo, con lo que además permite a la empresa maximizar los beneficios y repercutirlo en el bienestar de sus clientes, aspecto que con personas humanas obviamente hay un límite mucho más bajo. En resumen, sin lugar a dudas, la aparición de estas figuras de asesores financieros tecnológicos considero que será muy útil para muchísimas personas que a día de hoy, por su situación o por los miedos que pueda tener, no tenían un plan de inversión personal, y con la ayuda de estos sistemas podrán tenerlo y hacer crecer su dinero más rápidamente. Entonces ahí fue donde dije, vale, esto fue hace 8 años, tengo que montar esto de una manera seria, invertir dinero como si fuese un negocio, lo mismo, ¿no? Corriendo riesgos. Entonces, bueno, pues fue lo que hice, empecé a contraté un par de personas para trabajar conmigo en la parte de comunicación, imagen, marca personal, etcétera. Y poco a poco ha ido creciendo el equipo, ahora somos 8 personas, donde hay gente conmigo también de contenidos, gente conmigo de SEO, y realmente al final la base de todo para mí, y lo digo para las empresas, ¿no? Porque la marca personal al final es una empresa, es el contenido. Creo que es la clave de todo, generar mucho contenido y de buena calidad, o que gusta a tu audiencia por lo menos. Cuando miras todas estas estrategias en el largo plazo, tiene resultados, y creo que uno de los grandes limitantes es que muchas veces buscamos los resultados muy a corto plazo, es decir, no tenemos paciencia, decimos, oye, yo escribo, imagínate, este ebook, pero yo quiero ya que ese ebook al mes que viene me esté generando ventas. Eso es un error, y yo siempre lo digo porque cuando hay personas y empresas que llevamos años haciendo este trabajo, muchísimos años, con muchísimo esfuerzo y muchísima inversión, es muy difícil, y no lo digo, y lo digo teóricamente, al final es tema de sentido común, que alguien que empieza hoy de repente haciendo un poco consiga muchísimos resultados. No tiene lógica, ¿no? Entonces por eso creo que es importante sobre todo la paciencia y la constancia. Yo creo que para ganar primero hay que invertir.
Y esto es algo muy importante, es decir, es muy difícil empezar a ganar si no inviertes previamente. Ese miedo nos paraliza, ¿no? Porque muchas veces dices, oye, pues si yo contrato a una persona y le pago, me invento, $1000 al mes, oye, ¿voy a ganar 2000? Si te planteas eso así, no lo vas a hacer. Es decir, porque hay parte de mi equipo que si tú me dices, eso que inviertes te retorna, yo no te lo podría medir porque es atención al cliente, es publicidad y relaciones públicas, pero cuando lo miras en un global, te aseguro que sí funciona. Es decir, entonces creo que en eso hay que mirarlo así. Creo que al final tienes que confiar en gente. Uno de los grandes problemas que tenemos todos los emprendedores es el delegar, ¿no? Porque queremos como que controlar todo, es tu idea, eres tú, es tu proyecto, y más cuando se trata de una marca personal, para mí es especialmente peligroso, porque si es una marca comercial y hay un problema de reputación, no atañe al nombre de ninguna persona, incluso en el peor de los casos puedes cambiar el nombre de la empresa, pero cuando hablamos de marca personal, eres tú, entonces eso no se puede cambiar, entonces una crisis o algo de reputación es mucho más grave. Entonces creo que hay que contratar a gente y creo que hay que confiar en gente, porque al final tú solo no vas a llegar. Entonces, si realmente quieres crecer y quieres escalarlo, busca personas en las cuales confíes y déjales hacer. Creo que eso es muy importante, que la gente se sienta cómoda trabajando y que hagan lo que saben hacer. Diría al mes dedicar unas cuantas horas, bueno, bastantes horas al colectivo de empresarios más pequeños y emprendedores, y por eso me creé también hace un año en un grupo privado en Patreon, donde ahí ofrezco consultorías también para pequeñas empresas a unos precios que son aceptables para cualquier empresa pequeñita. Entonces de esta manera pues consigo mantener un poco el equilibrio. Son contenidos totalmente exclusivos, es decir, y no se publican en ninguna plataforma pública. La gente que no pertenece puede ver los titulares, es decir, para que vea el tipo de contenido, pero entre ellos normalmente son muchas estrategias o cosas que hago con mis clientes que he visto que ha funcionado, les doy plantillas que utilizo yo, cosas que ellos me piden. A lo mejor hay gente siempre que cada Patreon puede decir, oye Juan, quiero que me escribas sobre, me interesa cómo utilizar, no sé, cómo hacer crecer las visitas a YouTube con la publicidad. Pues genero contenido específicamente sobre eso. Y luego algunos de los planes tienen también un tiempo al mes de Skype conmigo, pues de 30, 60 minutos, donde uno a uno, como estamos hablando ahora tú y yo, pues analizamos cómo ha ido el mes, qué cosas puede hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que para cualquier empresario y emprendedor, la mentalidad de inversión y de formación es básica. Estoy contigo en que todavía hay muchos que no quieren invertir ni $50 al mes, pero yo me alegro por nosotros y lo siento por ellos. ¿Y por qué digo esto? Porque al final lo que está haciendo esa gente es dar oportunidades a muchas personas y emprendedores que sí deciden invertir, porque les está haciendo el camino mucho más fácil. Entonces, al final cada uno tiene su negocio y es responsable de lo que suceda con él. Si para ti invertir 50 o $100 al mes en un negocio te parece mucho dinero, creo que vas por mal camino para montar un negocio. Vale, tienes que ponerte a hacer una estrategia para ti mismo, ¿vale? ¿Dónde me veo en 12 y en 24 meses? ¿Qué tengo que hacer para que eso suceda? Vale, lo que tengo ahora, perdóname la expresión, esto es una mierda. Es decir, tengo un jefe que no se aguanta ni él y me hace pasarlo mal. Vale, pero le tienes que aguantar un tiempo porque necesitas dinero pues para vivir o para invertir en un proyecto. No te preocupes, pero tú centra tu mente en tu objetivo. Piensa que eso es como algo puntual, que vas a tener que pasar por ello, pero que cuando eches la vista atrás vas a poder dejarlo atrás y disfrutar de todo ello. Y una cosa también creo muy importante a la hora de emprender es que no poner por encima de todo como máxima prioridad el dinero. Creo que ha sido un reto y al final lo que tenemos que hacer, hablabas antes de los miedos, ¿no? ¿Qué es lo que te da miedo? Enfréntate a ello. Mucha gente tiene miedo a hablar en público y dice, no, ¿qué hago? Hago cursos de hablar en público, me leo libros de hablar en público. Digo, mira, puedes hacer todo lo que quieras, pero te digo que el miedo no se te pasa hasta que te pongas delante de las personas a hablar en público. Por lo que a mí me gusta llamarlo terapia de choque. Enfréntate a tus miedos y así lo superarás. Solo decir, a ver, lo de marketing y ventas estoy contigo. Al final, para mí son procesos independientes, pero deben ir unidos. Es decir, porque uno es al final el cliente viene de la suma de ambos. El primer 50% es cómo con marketing pones a alguien en ese punto que le puedes empezar la venta. Entonces, si esos dos no están bien unidos, ahí es donde al final no acaba la consecución, ¿no? Entonces, sí es cierto que los departamentos todavía están dividiendo marketing y ventas, pero realmente para mí debería ser un departamento único y perfectamente integrado, porque al final siempre el de ventas echa culpa a marketing y el de marketing a ventas y tal. Entonces, para mí, yo por lo menos lo veo así, y luego en nuestro negocio al final para mí está todo integrado, es captación, venta y cierras, ¿no? Y luego, de cara a montar la agencia y todo el tema, para mí el negocio de agencias de marketing es complicado de captar clientes. Para mí es de los negocios más complicados por una razón, porque el resto de productos o de negocios es, entre comillas, fácil, a través de publicidad digital, ponerte delante de quien puede comprar ese producto o servicio porque tiene una necesidad. Me da lo mismo un producto o un servicio como una hipoteca, y
generar una atracción. Nuestra experiencia es que en agencia de marketing esto no funciona así, es decir, la publicidad al uso no funciona, es más boca a boca, boca a oreja y recomendación. Y eso es marca, que ahí es donde tú comentas que ahí tienes esa parte. Entonces, de hecho, al final la mayoría de clientes en la agencia entran por marca personal de Jaime y mía. Ahí, a ver, yo te doy mi visión y luego Jaime que te comente, pero el tema de agencia, yo ahí haría una valoración lo primero, es decir, si te interesa montar una agencia, te digo para darte, no sé, varias sociedades se me ocurre, si te interesa montar una agencia nueva con todo el Cristo que ello conlleva, de personal, de tal, porque eso es un Cristo importante y Jaime te puede decir ahora más, o te interesa derivar flujo a agencias locales a cambio de un fee, llegar a un acuerdo, porque ahí lo que te diría es que valorases, porque a lo mejor la diferencia de ingresos que te genera una y otra versus el trabajo y la implicación que te lleva no es tan grande. Entonces te lo digo también porque valores ese escenario, porque montar una agencia al final lleva, sobre todo cuando empieza a crecer, lleva un trabajo muy grande de gestión, muchos problemas con clientes, de personal, entonces eso es algo que también deberías valorar. Importante, Jaime, es que creo que es muy importante lo que ha dicho Jaime. Al final creo que esto es una simbiosis y los dos tenéis que estar muy alineados con eso. Jaime y yo lo estamos de siempre, es decir, Jaime y yo no nos conocíamos, nos conocimos por LinkedIn, montamos el negocio y luego nos hicimos amigos. Pero eso es importante porque al principio todo el mundo, y nos ha pasado con otros socios, todo el mundo te dice que sí, no, me parece bien, pero luego eso que parece bien al principio no lo es. Entonces ahí creo que es muy importante que dediques tiempo a detectar si esa es la socia adecuada o no, no lo sé, ¿eh? Pero creo que esa parte es fundamental para que vaya bien todo, porque si esa simbiosis no está, al final por algún lado va a petar. Sí, pero y ahí además yo arrancaría, porque al final piensa, la identidad de marca, todo esto está genial, pero al final los negocios para mí tienen varias fases y lo primero es la fase de validación y ahí la identidad de marca da absolutamente igual porque el branding se construye con el tiempo. Entonces, al final yo validaría el negocio, es decir, tú metes clientes, validar el negocio a distintos niveles, la marca va a dar igual que se llame A que B porque los clientes van a entrar igual. Entonces, eso para mí a día de hoy no es importante. Yo me quitaría todos los gastos que son ahora prescindibles e invertir en un tiempo, daros 3, 6, 12 meses en validar eso, que va todo bien, y si veis que hay futuro, entonces a lo mejor ya empezar a invertir en crear la marca, etcétera, etcétera. Que al final, sobre todo, y creo que cada vez más los clientes buscan esa relación de su inversión con su retorno, con su cifra de negocio, aunque lo tengas que proyectar a un medio largo plazo. Al final yo creo que ahí siempre lo mejor es hacer una proyección de qué acciones te generan tracción ahora y cuáles te van a generar tracción que hay que hacer, que hoy no son rentables, pero te lo serán en 12 o 24 meses. Y toda la parte esa de confianza creo que es por desgracia es lo que sucede, pero es un gran valor diferencial para ti y saber utilizarlo como palanca de ventas. Sí, toda la parte esa de validación social y validación con vídeos al final ayuda mucho, pero sí es cierto que la confianza al final yo creo que eso lleva mucho tiempo construirla, es decir, yo creo que para la validación inicial del negocio no es algo que te vaya a funcionar por el tiempo que lleva a construirse, pero que sí hay que empezar a trabajar de cara a hacer sostenible el proyecto si al final lo ves que es viable con tu socia. Sí, es que es tiempo también, hombre, al final también qué grado de vinculación quieres tener a nivel de imagen con la agencia, es decir, porque puede convertirse en algo que sea puramente de derivación de tráfico, me refiero de posibles clientes y tú te despreocupas. Diría que hay un poco también que valores qué nivel de implicación quieres en el sentido de o monto esa agencia y me despreocupo totalmente, yo solo hago pasar clientes y que lo gestione otro y mi marca no se ve afectada, pero si tú te vas también a meter un poquito más, yo creo que debes valorar todo el proceso y transmitir toda esa honestidad porque al final si no te puede afectar a tu marca personal tal y como es, porque tu marca personal que te la estás trabajando, si luego no está en concordancia con a quien estás derivando ese cliente, te podría afectar a la otra parte. Entonces creo que es algo que también que es muy importante que guardes esa coherencia. Quiero que participes en el sorteo mensual de mi curso online de estrategia de marketing digital. Tan solo tienes que dejar en los comentarios la respuesta a esta pregunta. ¿Invertirías y dejarías la gestión a un robo-advisor en lugar de a una persona? Te doy las dos opciones que puedes ver en pantalla. Tan solo por dejar tu respuesta entrarás en el sorteo mensual. Ahora te quiero compartir un vídeo que hice hace poco donde hablaba de una estrategia de inversión personal que puedes seguir para llegar a ahorrar 2 millones de euros en 40 años. Es muy simple, como vas a ver, ¿no? Te lo dejo en la tarjeta aquí arriba y en la descripción de este vídeo. Y recuerda, si te ha gustado, dale a me gusta y si quieres que te avise de los nuevos vídeos que publico, no olvides suscribirte a mi canal.